La primera cuestión que me gustaría un poco hacerte es cómo vino ese cambio, cómo explicas ese cambio tan súbito por parte del régimen de Franco, que en un principio reciben de manos abiertas, digamos, a Unamuno inicialmente, cuando apoya al régimen y digamos, se adhiere al alzamiento nacional y después que acabe como un apestado en el mes de octubre. Pues Por qué razones es, podrías explicar ese es- apestamiento, ¿no? Si se puede pues decir vamos así? a empezar por el principio, que es por qué el régimen está bien con Unamuno. Pues porque Unamuno apoya inicialmente ese golpe de Estado. El 18 de julio, pues Unamuno no repudia el golpe. Entendemos, los que hemos estudiado este caso, que Unamuno asocia el golpe que se está dando con el de Primo de Rivera, que fue bastante incruento. Si recordamos que él además padeció en su propia carne la represión de aquel régimen de Primo de Rivera, que en realidad pues apenas causó algún muerto a lo largo de la dictadura. En cambio, este régimen, claro, él inicialmente apoya, pero rápidamente empieza a ver que esto no tiene nada que ver con aquello. Hay sangre por todas partes, detienen amigos suyos, detienen a personas que no han hecho ningún daño a la ciudad, sino todo lo contrario, como es el caso de su amigo íntimo Filoto Villalobos, porque no ya el propio alcalde de la ciudad, Castro Prieto, pero todo esto, claro, va generando en Unamuno un desacuerdo con el régimen que se va alargando y eclosiona el 12 de octubre. 12 de octubre, que hay un previo al 12 de octubre, él visita con toda seguridad a Franco unos días antes del 12 de octubre. Seguramente, yo tengo esta opinión, Franco detecta que Unamuno se le está yendo de las manos, le debió comentar cosas que no le gustaban, y lo que hace Franco es un intento último de ganárselo. Una forma importante para él era adularle, y le aduló. ¿Cómo? Diciéndole que el 12 de octubre, por razones que se desconocen, Franco no iba a poder estar presente en ese acto, en esa presentación en público de su régimen, que era el 12 de octubre, la fiesta de la raza que llamaban los franquistas, donde iba a presentarla en sociedad, como estoy diciendo, y cedió el puesto a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno estuvo en ese acto del 12 de octubre en representación del jefe del Estado, que es una cosa interesante. ¿Por qué? Franco no tenía ninguna obligación ese día, podía haber trasladado cualquier otra parte de su agenda a cualquier otro momento, no había una ruptura del frente por parte de los republicanos, no hay nada extraordinario. Y lo que sí hay extraordinario es que ese mismo día en el que Unamuno canta las 40 a los del régimen allí, se atreve a decirles cosas muy fuertes, quizá el acto más valiente de un intelectual durante la guerra civil en cualquiera de los dos bandos, pues ese mismo día el propio Franco en persona llama al cuartel general de Salamanca al jefe de los servicios secretos, que era el Servicio de Información Militar, y dice, pues envía un telegrama diciendo que se presente a mí, al Estado Mayor de mi cuartel general, pues este señor, Mujica, Salvador Mujica, que era el coronel jefe del SIM. Entonces ya vemos que empieza ya el problema para Unamuno. Entendemos, Franco es muy cuidadoso, ese documento está metido en una carpeta que parece que es que llama al jefe del SIN por otro motivo, pero claro, luego vemos que el 20 de diciembre ese jefe del SIN emite un informe en el que dice al propio Franco en persona, se lo emite al propio Franco en persona, que una vez secuestrado una carta que escribe Unamuno a Henry Miller, pues le dice que en esta carta, además de las desavenencias que tiene con el régimen, además de expresar nuevamente las desavenencias con el régimen, muestra el deseo de querer huir al extranjero. Y eso, claro, es una línea roja, que ya había orden, el propio Unamuno se lo dice a Miller en esa carta, a Henry Miller le dice, hay orden hasta de asesinarme si trato de huir de la ciudad. Y entonces el jefe del SIL está diciendo a Franco que quiere huir, 11 días después se nos muere Unamuno, pues a mí me da que pensar. Sí, pero bueno, esa desafección de Unamuno con el régimen tampoco era nada nuevo porque ya había habido una desafección también con la República, ¿no? Se había distanciado de la izquierda, de Hombre, los lo que ocurre es socialistas. que, lo que ocurre es que Unamuno es un hombre que siempre está cuestionando el poder, y efectivamente se ve distanciado de la República. Se ha distanciado porque, bueno, yo entiendo también que, a ver, la República prefirió tener de presidente de esa República a un anodino, al Vicente Alcalá Zamora, en lugar de a un Unamuno. Eso supongo que a Unamuno lo debería, porque él fue uno de los padres de la República. Él era el republicano con más voz
dentro y fuera de El España. pacto de San Sebastián, me parece. Él no estuvo en ese pacto. Él era un señor al que al final la República de alguna manera le ninguneó. Pero bueno, él no dejó de tener convicciones republicanas siempre. Y bueno, pues efectivamente el triunfo del Frente Popular hizo que algunos elementos extremistas hicieran algunos actos públicos muy lamentables que él rechazaba. Rechazaba él, como rechazaban otros cuantos republicanos del momento. Campoamor también, esta mujer también tiene un diario en el que dice que el Frente Popular es una locura. Y Unamuno en esa línea, en la línea incluso de los propios jefes de la República, porque hay un testimonio muy interesante de Claudio Sánchez Albornoz en sus memorias, diciendo que unos días antes entre la destitución de Nicet de Zamora y el nombramiento de Azaña como presidente de la República, se reúnen en casa de Azaña y en esa reunión se acuerda que a lo mejor es importante dar un golpe de Estado republicano para reconducir la deriva del Frente Popular. Es testimonio de Claudio Sánchez Albornoz en sus diarios. En cualquier caso, quiere decir que había el sentimiento de Unamuno contra los excesos del Frente Popular, no solo suyo. Hay muchos republicanos moderados que también lo sentían así. Por eso ese error suyo gravísimo, desde luego, de apoyar inicialmente el golpe de Estado. Un golpe de Estado que, por cierto, inicialmente Franco, bueno, no entra, pero cuando se consolida ya se hace jefe de gobierno. Curioso, solo al final de su vida, en los últimos escritos, es cuando ya empieza a dudar de que Franco no sea un tipo noble, ¿no? Siempre pensaba que Franco era un tipo... Franco era la franqueza y Mola la molienda, decía Unamuno. Y bueno, pues tenemos también que ese conflicto con la República lo hace muy gráfico en cierta ocasión en Salamanca, con una provocación muy unamuniana, de recibir en su casa al jefe de Falange cuando venía al Bretón a presentar la Falange Salamanca en febrero del 35, y él acude, le invita, van a casa de Unamuno a saludarle y finalmente les acompaña al acto. Y no solo eso, sino no queda conforme solo con acompañarles al acto, que ya su presencia allí, al parecer incluso incómodo, no incómodo, pero alteró un poco el ánimo de José Antonio, en el sentido de que le abrumaba la presencia de Unamuno allí, y fue menos locuaz que de costumbre, dicen los testimonios de época. El caso es que, no solo contento con eso, se fue a comer con ellos al Gran Hotel. Claro, un escándalo porque... pero que los falangistas inmediatamente intentaron hacer provecho de esa situación, haciendo creer que Unamuno era de los suyos, pero claro, rápidamente Unamuno se lanza contra ellos en el diario Ahora y deja claro que él no es un falangista, que estuvo allí porque le dio la gana, pero que no tiene nada que ver con sus ideas ni con el fajismo de los falangistas. Y eso también es una provocación muy unamuniana por ese desacuerdo con ciertos dirigentes de la República. Estoy seguro que lo hizo por eso, ¿no? Un poco porque, bueno, en fin, pero bueno, por supuesto, inmediatamente rechaza la Falange, cosa que es importante también tener en cuenta, ¿no? Se rechazó el fascismo permanente de Unamuno. Me imagino que los últimos 2 meses, desde el 12 de octubre hasta su muerte, debieron de ser 2 meses en Salamanca muy jodidos para Unamuno, ¿no? Que sería para él una cárcel esta Pues ciudad, ¿no? era un sistema de... Claro, él tenía una vigilancia demostrada desde el día 12 de octubre, ya tiene a la puerta gente vigilándole. Pues esa vigilancia inicial que debió ser pues el inicio, pues con lo que pudieron, luego ya el SIN se hace cargo. En esa vigilancia, claro, estaba incluida el secuestro de su correspondencia, sobre todo la que salía al extranjero, porque la censura se hacía igualmente, pero la que iba a salir fuera, pues al régimen no le interesaba en absoluto. Ocurre que, claro, lo que no pueden evitar para que la gente no vea que es un arresto domiciliario es la presencia de reporteros internacionales, y recibe visitas de reporteros internacionales. A veces acompaña a algún miembro del SINAI en esas tertulias para controlar la situación, pero otras no pueden. Y de hecho hay un suceso que yo considero grave, que es el que para la vida de Unamuno, que es que el día 10 de diciembre aparece en el semanario Candide, un semanario francés, aparece su manifiesto, en el que desde luego también lanza exabruptos contra el bando republicano, pero ya hace las primeras críticas al régimen franquista, a la política interior de Franco. Claro,
esa revista, Candide, es de derechas, es conforme a la opinión pública de derechas. A Franco le importó un pito que salgan declaraciones contra él en el Humanité, pero en un diario que conforma a la opinión pública de derechas, una opinión pública de derechas que presiona al Frente Popular francés para evitar que lleguen armas a la República, es muy grave, sobre todo contextualizando. Estamos hablando de diciembre del 36, las tropas de Franco están atascadas ante Madrid, la guerra no está ganada ni mucho menos, él no puede permitirse este tipo de lujos. Si a mayores Unamuno está viendo que su correspondencia al extranjero no recibe respuesta, él va a intentar sacar documentación como sea. Me ha dado la razón una profesora norteamericana española que trabaja en Estados Unidos, Ana Marcos, que ha relatado recientemente, ha sido en la prensa, que Unamuno intentó sacar una carta para llegar al extranjero, pero ya no por el correo, sino en mano, dándosela en mano a unas personas para que eso saliera. Bueno, pues en este contexto es en el que se le secuestra esa correspondencia, incluida la carta que escribe a Henry Miller. Henry Miller, estamos hablando de un literato muy importante. En ese momento aún no lo era tanto Henry Miller, estaba incipiente en su carrera literaria, pero ya estamos hablando de que, claro, que esa información, ese secuestro domiciliario tenía lagunas, tenía huecos, por donde podía salir la información fuera de España, algo que aterraba sin duda a Franco y a sus secuaces, ¿no? No tenían forma de parar eso, y por eso yo creo que es razonable pensar que los servicios secretos tramaron una forma de callarlo, de forma que parecía una muerte natural. No obstante, en todo esto que cuentas y lo que he leído en tu libro y demás, subyace cierta como candidez o ingenuidad en esperar que unos militares que eran africanistas, que habían hecho de todo en África, que habían convertido aquello, que no digo, no podemos juzgarlo con la cultura de la época, que era parte de una cultura militar, de tierra arrasada, las barbaridades que se cometían en el colonialismo, que ¿no crees que por parte de Unamuno hubo una cierta candidez e ingenuidad Sí, al pensar que el régimen iba a traer un régimen benevolente, tolerante? Es evidente que él, como te he dicho antes, ante los, digamos, excesos de algunos elementos de la mente popular, por supuesto no todos, pero él tiene esa convicción de que hay que reconducir la República, y la ingenuidad es que así le dice a Miller, creo que emplea el término, qué cándido estuve al apoyar ese golpe, qué candidez. Él mismo reconoce su candidez. Bueno, todos cometemos errores. Es que no haya cometido un error que tire la primera piedra. Unamuno cometió ese error, pero tuvo el acierto de subsanarlo el 12 de octubre. Él tiene un escrito en el que dice que es la verdad. Pues la verdad es aquello que tenemos que decir incluso cuando más nos pueda perjudicar. ¿Y qué hizo el 12 de octubre? Decir la verdad. Él se encaró con el régimen franquista diciendo la verdad de los salvajes que estaban siendo, que vencer no era convencer y que era una pena que fueran ellos los que estuvieran gobernando. Entonces, bueno, pues esa candidez... No sé si tú has visto que apareció en el diario El País hace como 2 o 3 años, una pena que no lo guardé, un artículo hablando sobre ese enfrentamiento del 12 de octubre, concretamente hablando sobre ese episodio, en el cual dejaba entrever que realmente no llegó a tanta violencia como dicen todas las fuentes. Conozco el artículo, está implicado Severo Delgado, que inicialmente plantea esa tesis, y es una tesis que, aunque ya el propio Severo Delgado ya pues la ha matizado para dejar claro que sí pasó algo, hace no mucho tiempo, este año, el año pasado creo, no me acuerdo, cuando he visto a Trapiello, que es un intelectual importante en España, diciendo, en virtud de ese testimonio apareció en El País, que claro, es que no se sabe qué es lo que ocurrió el 12 de octubre, a ciencia cierta. Yo digo, tengo muy claro, aunque hubiera sido hermética la sala del 12 de octubre y no hubiera sido ninguna de las palabras, que sí las tenemos, porque el propio Unamuno está diciendo lo que ocurrió, y cómo huyaban los falangistas cuando dije aquello y tal, aunque eso fuera así, tenemos las consecuencias. El 12 de octubre ocurre algo tan grave que hace que a Unamuno le destituyan al día siguiente de su concejalía en el Ayuntamiento de Salamanca, que le expulsen del rectorado, que le pongan vigilancia. O sea, el 12 de octubre fue muy grave. Independientemente de que las palabras que se popularizaron por medio de Hugh Thomas, recogiendo un testimonio de una persona que escribió un relato un poco literaturizado, pero ese retrato literario se ajusta mucho a la verdad, ¿eh? Y claro, tenemos este asunto
que independientemente de que, aunque no hubiéramos escuchado nada de lo que pasó dentro, las consecuencias nos dicen que algo pasó muy grave para que le ocurrieran todas las cosas a Miguel de Unamuno. Sí, sin ánimo de futurizar o ser profetas o digamos, clarividentes o tener una bola de cristal. Lo que sí queda claro que a partir del 12 de octubre Unamuno ya no tenía ningún futuro ni en España ni en el régimen. Incluso tampoco fuera, porque por desgracia le asociaban los de izquierdas con la dictadura, los de derecha sabían lo que había. La consecuencia quizá fue que quizá lo asesinaron, como tú dejas un poco intuir, pero no cabe duda que a partir del 12 de octubre no hubiera tenido ningún futuro ni en España ni en el régimen, ¿no? No, ya no lo tenía, estaba acabado. Estaba acabado, claro. Y bueno, pues Unamuno vivió con cierta amargura todo ese periodo de tiempo, pero lejos de callar, él intentó sacar de España la información de que esto era terrible. Y lo está haciendo continuamente en esas cartas que trata de sacar al extranjero, y lo está haciendo también a los corresponsales de guerra. Es verdad que el inicio del conflicto aún mantiene cierta esperanza en que los franquistas vayan a defender la civilización cristiana, pero se va dando cuenta que no, que esto es un desastre, que es aún peor que lo de los otros, dice él, ¿eh? O sea, al final consiguen convencerle de que los republicanos son menos salvajes que los franquistas. Y bueno, pues yo ya es que lo afirmo con rotundidad. Yo estoy convencido de que fue asesinado por orden de Franco. No, eximo de responsabilidad a los que ejecutaron a Unamuno, porque está ahí el pobre Bartolomé Aragón, que es un hombre que se le ha querido presentar como un fascista furibundo, que hace una quema de libros en Huelva, es jefe de Falange, es jefe, que participó en la columna Virgen del Rocío, pero primero que se apunta tarde a esa columna, que luego, como era jefe de Falange y profesor en Salamanca, no está nunca en el frente, y que en esa quema de libros que efectivamente hizo, hace una cosa increíble, y es que reivindica a García Lorca, y no debemos quemar la obra de Lorca. Lo acaban de asesinar los suyos, y él tiene las narices de reivindicarlo en público, que además salió el discurso, está en la provincia de Falange Española, el periódico que él dirigía, aparece todo el discurso que él habla. Él habla de que su quema no es como la de los nazis, es una quema como la del cura del Quijote, para sanear bibliotecas, y eso, reivindica a Lorca, a Juan Ramón Jiménez, e incluso te voy a reivindicar a Rafael Alberti, que está en las filas del enemigo. Es que dices, no me puedo creer que sea un fascista furibundo. Además, en absoluto menciona libro alguno de Unamuno, luego no quema ningún libro de Unamuno. Hay algún reportaje en el que aparece nada. El discurso de Bartolomé Aragón, por eso yo le eximo, digamos, de responsabilidad. Él está ahí pues como los que fusilan a Companys cuando lo detienen los nazis y por mediación de Serrano Suñer, y viene a España y se le fusila. A mí qué me importan los nombres de los chavales que fusilan a Companys. Pues les obligan a eso. A Bartolomé Aragón, estoy convencido, le obligan a estar ahí, y además aún le eximo más porque tengo testimonios para ver que hubo una tercera persona en esa reunión, una tercera persona, un tercer hombre digo yo, Unamuno, Aragón y otra persona más que posiblemente fuera el que supiera cómo eliminar a una persona sin dejar huella. A mayores, pues en fin, hay otros elementos que nos pueden conducir a tener la certeza de que eso fue un acto de los servicios secretos para eliminar a un disidente peligroso. Un crimen de Estado. Un crimen de Estado, como digo yo, efectivamente, un crimen de Estado. Eso es lo que yo digo en mi libro. Sí. Bueno, pues eso era todo.